Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación a dictar esta clase en la carrera de especialista. Vamos a hablar de espirometría. Espirometría es un tema eh, bastante cotidiano y no por eso menos conflictivo. En general, en todo evento, congreso o seminario es uno de los temas que más tipo de controversia genera, a pesar de que es un estudio que se utiliza diariamente y sobre el cual hay publicada una enorme cantidad de información y sin embargo sigue generando debates y controversias. Ok, entonces, para empezar, todos sabemos que en cualquier consulta lo primero es el interrogatorio, este, seguido por un examen físico eh, dirigido y la solicitud de los estudios pertinentes de acuerdo a lo relevado en la anamnesis previa. Bien, como estamos hablando de medicina respiratoria y medicina respiratoria, una de las patologías más frecuentes son las patologías obstructivas, resulta lógico empezar entonces por la solicitud de una espirometría para cualquier síntoma respiratorio. Entonces, entre las indicaciones para la espirometría van a estar los síntomas respiratorios de todo tipo, disnea, tos, estridor, ortopnea, etcétera, pacientes asintomáticos con compromiso respiratorio real o potencial, como enfermedades neuromusculares, enfermedades de tejido conectivo o ocupacionales, en pacientes en los cuales uno quiere evaluar efectos de drogas, ya sea terapéuticos o los efectos adversos a algunas drogas de uso cotidiano, en pacientes tabaquistas, en prequirúrgico, sobre todo torácico o abdominal alto, o en pacientes de alto riesgo por sus antecedentes respiratorios, en evaluación prelaboral, en epidemiología. Y el problema es que entre las limitaciones que tiene la espirometría es que no excluye patología respiratoria, ya que no mide el intercambio gaseoso, no mide la elasticidad y no evalúa el control ventilatorio. Además, no mide el volumen residual, y todos ustedes recordarán probablemente este esquema de los libros de fisiología en la carrera, que muestra los volúmenes y capacidades, y bueno, como lo que mide la espirometría es aquel volumen de aire que uno es capaz de movilizar en una única maniobra ventilatoria, y el volumen residual nunca deja la caja torácica, entonces ese volumen residual no va a formar parte de lo medido en la espirometría. Pero el principal problema es la dificultad para obtener estudios aceptables. Y esto es una de las cosas que más ha desvelado a los investigadores durante el último siglo. Entre las contraindicaciones para la espirometría figuran todas estas según el último statement de realización de espirometría publicado en el 2019. Y para ser concisos, básicamente todas aquellas situaciones o condiciones en las cuales se genere un incremento de la presión en las cavidades, eso puede generar patología o puede generar complicaciones. Entonces, todo aquello que puede aumentar la presión intracraneal o intraocular, la presión en los senos paranasales o en el oído medio o en la caja torácica o intraabdominal, es pasible de ser complicado. Ahora bien, una vez que llega el resultado de la espirometría, lo primero que hay que decidir es si uno va a confiar en los datos que llegan. Porque lo cierto es que con la experiencia y el recibir y hacer espirometrías a lo largo de los años, uno aprende a reconocer cuándo una espirometría fue bien hecha o no, y para eso basta simplemente con un par de preguntas al paciente, por ejemplo, que trae un estudio recién hecho, y una de ellas es si lo midieron y lo pesaron, y si para medirlo le pidieron que se quite el calzado. La otra es cuántas maniobras le hicieron. No es infrecuente que los pacientes eh, en aras de simplificar y de acortar los tiempos, lo hacen soplar una o dos veces y nada más. O, por ejemplo, la prueba broncodilatadora, que le dan la mitad de las dosis de broncodilatador que corresponde para lo que está estandarizado. Y no hay que olvidar que la espirometría, siendo un estudio diagnóstico, importa o comporta una gran responsabilidad, sobre todo porque todos piensan que uno se compra el espirómetro y lo pone a trabajar y entonces ya está, pero lo cierto es que hacer una espirometría no es soplar y hacer botellas,
sino que requiere toda una técnica para la cual hay que ser lo suficientemente meticuloso y obsesivo para lograr estudios que sean razonablemente confiables y creíbles. Y por supuesto, si bien en medicina legal todos sabemos que los médicos tenemos obligación de medios, también es cierto que algunas disciplinas diagnósticas tienen obligación de resultados. Y cuando estos resultados no se cumplen o no están justificados, el riesgo de punibilidad es realmente muy cierto. Y cuando hablamos de punibilidad, obviamente hablamos de multas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que valorar cuando recibimos una espirometría, sobre todo cuando viene de centros de alto volumen de trabajo, como son la mayor parte de los laboratorios de función pulmonar, es si el estudio es o no es el que corresponde al paciente que está llegando. Porque estos centros que trabajan en alto volumen pueden producir una enorme cantidad de informes por día y las confusiones suceden en la clasificación, en la nomenclatura, en la entrega del informe al paciente. Entonces, lo primero es verificar que el informe que tenemos impreso delante de los ojos se corresponde con la persona que esté del otro lado del escritorio. La otra cuestión es algunos datos filiatorios que se recaban en el paciente al momento de hacer la espirometría, como por ejemplo el sexo, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una espirometría que corresponde a una hermosa actriz, pero resulta que cuando levantamos la vista y miramos del otro lado del escritorio, nuestra realidad nos indica que nuestro paciente es así. Y este solo error en la selección del sexo al momento de hacer la espirometría puede arrojar errores del 15 al 30% en el porcentaje del teórico. La otra fuente de error frecuente está en la transcripción de datos. Y no es lo mismo un informe donde alguien transcribió los datos manualmente en una planilla, en una tabla o en una hoja de recetario, que un informe que sale automáticamente con todos los datos trasladados a un informe impreso en un PDF, donde al no haber intermediación humana, el traslado de datos es automático y por lo tanto es mucho más preciso y confiable. El otro problema o la otra fuente de error es la calidad de las maniobras y como dijimos es muy difícil lograr maniobras aceptables, entonces no es lo mismo tomar decisiones sobre un informe hecho en base a maniobras como esta o como esta que sobre un informe que muestra maniobras como esta. Y entonces también para generar y tener confianza sobre lo que uno tiene entre manos, es importante contar con todos los gráficos en la espirometría. Por otra parte, si alguno de ustedes está pensando en comprar un espirómetro como próxima inversión para su desarrollo profesional, tengan en cuenta que no es solamente el espirómetro lo que tienen que adquirir, sino que tienen que tener en cuenta toda una serie de insumos y periféricos que son necesarios indefectiblemente para poder realizar una espirometría y no tener contratiempos ni retrasos, por ejemplo, cuando se trata de grandes compras. Entonces, hay que tener en claro cuál es el lugar o ámbito donde se va a hacer la espirometría. Hay que contar con un termómetro, por lo menos con un barómetro y un higrómetro. En algunos casos, algunos espirómetros tienen estas funcionalidades incorporadas dentro del hardware del equipo. Hay que contar sí o sí con una jeringa de calibración, hay que contar con un tallímetro, posiblemente con una balanza, aunque esto no es mandatorio, con una cinta métrica de rango de uso médico, una silla con posabrazos y eventualmente con una camilla, un equipo para el almacenamiento y la exportación de los datos conectado a una PC o una impresora, y como interfaces contar con boquillas descartables, sensores esterilizables, máscaras adaptadores para traqueostomía, filtros antibacterianos, una pinza nasal, salbutamol para la prueba broncodilatadora y aerocámaras. Respecto al control de calidad, si bien es algo que con frecuencia es soslayado, el control de calidad sigue siendo mandatorio al momento de realizar la espirometría en cada jornada de trabajo y para esto se emplea una jeringa estándar que tiene que estar validada y certificada con un volumen de 3 litros exactamente de aire expelido por la jeringa y la calibración tiene que ser hecha a diferentes flujos. Diferentes marcas de diferentes equipos tienen diferentes maneras de mostrar
cómo se realiza la calibración a diferentes flujos, y hay que tratar de cumplir con los requisitos y especificaciones de cada fabricante. Lo otro es que todos los datos que se adquieren y registran a la hora de hacer la calibración de control de calidad deben ser guardados y almacenados en un log o en un diario de calibración, incluyendo los datos ambientales, las calibraciones de cada jornada a diferentes flujos y el registro diario y longitudinal para poder tener nociones de tendencia a lo largo del tiempo. Claro, alguno va a decirme, bueno, el que me vendió el equipo dice que este equipo que es nuevo y es una tecnología novedosa no requiere de calibración. Lo cierto es que el nuevo statement publicado hace unos pocos años sigue insistiendo con que los equipos deben ser calibrados y si no, al menos chequeados para ver que los equipos o que los sensores sigan funcionando apropiadamente. Porque los sensores se pueden dañar por más buena que sea la calidad del equipo. Respecto a la antropometría, esa es otra fuente de error, donde la incorrecta medición de la talla puede arrojar errores de hasta el 30% en los valores teóricos, en tanto el peso no es tan definitorio, por eso es que yo decía antes que la balanza no siempre es mandatoria, pero bueno, si se la pueden tener siempre es conveniente. Otro tema con la antropometría es que no todos los pacientes se puede hacer adecuadamente la antropometría. Miren este ejemplo. Esta es una paciente con una talla de 1,53 m, de sexo femenino, 71 años de edad, que hace una espirometría con una capacidad vital de 112%. Por supuesto, los valores teóricos que figuran en esta espirometría son calculados a partir de la edad, el sexo y la talla. Ahora, la paciente viene al consultorio ese día y muestra junto con la espirometría un espinograma que le había pedido el traumatólogo y el espinograma resulta ser así. Por supuesto, con un espinograma así, la talla deja de tener valor, así que lo que se hace con esta paciente es medir la envergadura como medida subrogante de la talla y estimar la talla a partir de la medición de la envergadura. Y acá lo que nos encontramos es que la envergadura es de 161 centímetros. Recordemos que tenía 153 centímetros de talla y cuando uno hace los ajustes correspondientes, la capacidad vital, que era de 112%, ahora se va a 100%. Así que dejamos de tener a alguien con valores supernormales a tener a alguien con valores normales. Entonces, bueno, acá tienen otro ejemplo de otro paciente que tenía 55% para una talla de 1,62 m y que tenía una cifosis muy marcada con un aplastamiento vertebral y que cuando se corrige la envergadura, que resultó ser de 174 centímetros, el porcentaje de la capacidad vital pasa a ser de 47%. Entonces, hay que ser extremadamente metódico y prolijo en la medición de la talla, porque esto condiciona los teóricos que vamos a incorporar al equipo para las estimaciones en el paciente. El tema es que algunos pacientes, como decía antes, ya sea por deformidades de la caja torácica o de la columna o porque no son capaces de ponerse de pie, no se puede medir la talla de pie. Y en esos casos hay que apelar a la medición de la envergadura, que suele aproximar bastante bien y con frecuencia hay que aplicar algún factor de corrección que suelen considerar los diferentes software. Para la medición de la envergadura basta con alinear el paciente contra un plano, esto es contra una pared con los brazos abiertos en cruz, y medir de extremo a extremo de los dedos mayores de cada uno de los brazos. Y si el paciente por algún traumatismo, por algún impedimento le falta un brazo, entonces hay que medir la media envergadura y multiplicarlo por 2. O en pacientes que tienen deformidades con fijación de las articulaciones, como suele suceder en pacientes neuromusculares avanzados, hay que medir los diferentes segmentos, no pasando por la parte externa de los segmentos, sino por las bisagras que unen los segmentos. La suma de todo eso aproxima la envergadura. Otra cosa importante a la hora de realizar espirometría es el coaching. Esto es cómo el operador es capaz de transmitir al paciente la violencia o énfasis con el cual debe soplar el paciente para lograr maniobras que son aceptables.
Y esto puede requerir en algunos pacientes un trabajo más que arduo, incluso a veces hasta un proceso de entrenamiento. Entonces, es fundamental que los técnicos estén motivados, estén adecuadamente supervisados, que tengan una buena actitud para trabajar, que estimulen al paciente y que lo vayan recompensando a medida que va logrando maniobras aceptables, que le hable con voz firme y en ocasiones hasta elevar el tono de la voz, pero sin faltarle al respeto, y acompañar esto por gesticulaciones que ayuden a entender al paciente el énfasis que es requerido. Por supuesto, como decía antes, siempre sin dejar de ser cordial, presentarse amablemente, de preferencia sonriendo, explicar la prueba, demostrarla e instruir como es sugerido por los statements de ATS. ¿Qué es lo que se mira en una espirometría? Bien, por supuesto, luego de mirar la identificación del paciente, uno mira las curvas para ver que son aceptables y luego sigue la tabla de datos. Y entre la tabla de datos aparece una infinidad de variables que hoy en día con los equipos que son todos computarizados, las variables pueden llegar casi al infinito, pero lo cierto es que para tomar decisiones uno necesita básicamente tres variables únicamente. El BF1 puede ser reemplazado por el FEB 0,75 en pacientes menores de 6 años, pero con esas tres variables uno alcanza para hacer prácticamente cualquier diagnóstico espirométrico. Tengan en cuenta que en mucha de la literatura en español van a encontrar que las siglas son así, pero en los software de los equipos y los informes se van a encontrar con que las siglas en inglés son estas, así que apréndanlas y acostúmbrense a manejar las siglas en inglés. Y como sugerencia también, cuando tengan que escribir reportes o informes, háganlo también empleando las siglas en inglés. La espirometría aporta en el informe dos tipos de maniobra, la curva flujo-volumen a la izquierda y la curva volumen-tiempo a la derecha. La curva de la izquierda tiene una alta sensibilidad para detectar problemas en el inicio de la maniobra, mientras que la curva de la derecha tiene alta sensibilidad para detectar problemas o trastornos en la parte final de la expiración. El punto más alto de la maniobra volumen-tiempo corresponde a la capacidad vital forzada, que es todo el volumen de aire que uno es capaz de expulsar de los pulmones en una única maniobra expiratoria. Y esto, cuando es trasladado al eje del volumen, que es el eje de la SI, se marca en el eje con ese índice que corresponde al volumen, y en la curva flujo-volumen va a corresponder al ancho del loop flujo-volumen. Si uno de esta curva volumen-tiempo toma el primer segundo y traza una línea que intercepta la curva volumen-tiempo y esto lo traslada hacia el eje del volumen, va a lograr medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración y que suele ser marcado en muchos software con una marca vertical o con una línea vertical, y esta línea vertical tiene la función de aparecer reconocible en la curva o en el loop flujo-volumen, porque esto me permite discriminar algunos defectos técnicos o identificar algunos defectos técnicos que pueden invalidar la maniobra. Bien, existe una serie de criterios espirométricos, la mayoría están bastante bien descritos desde hace muchos años, y las guías del 2005 ya volcaban estos criterios espirométricos que todos habíamos aprendido y memorizado, pero lo cierto es que nuevas tecnologías y nuevos algoritmos han permitido elaborar nuevos diagnósticos que han sido presentados en los últimos statements sobre espirometría, que les recomiendo que los lean cotidianamente si se van a dedicar a hacer espirometría, y adaptar algunas de estas nuevas variables a el listado de criterios de aceptabilidad que eran ya conocidos. Entonces, respecto a la aceptabilidad de la maniobra, hay un algoritmo de decisión bastante sencillo que incorpora los criterios que nos indica que luego de realizar una maniobra de capacidad vital forzada, hay que determinar si la maniobra es aceptable y para ello hay que ver si cumple con estos criterios, y si no lo cumple hay que continuar realizando maniobras de capacidad vital forzada. Una vez que se hayan logrado 3 maniobras que sean aceptables, o sea que cada una de las 3 cumpla con los criterios, entonces consideramos que ya terminamos de obtener todas las maniobras que requeríamos. Mi sugerencia personal es que nunca se queden con 3, siempre traten de obtener por lo menos 4 o 5 maniobras que sean aceptables,
porque siempre va a venir alguien que es más obsesivo que ustedes y va a descartarles más maniobras. Y luego ver si esto cumple criterios de repetibilidad. Los criterios de repetibilidad son estos que ven acá a continuación, que tienen que ver con la diferencia en BF1 en capacidad vital entre las dos mejores maniobras, y hay valores de repetibilidad para mayores y para menores de 6 años. Y si una maniobra o si un estudio tiene por lo menos 3 maniobras que tienen criterios de aceptabilidad y además las dos mejores son repetibles entre sí, entonces recién ahí uno obtuvo la aceptabilidad espirométrica, que no debe ser confundida con la aceptabilidad de maniobra. De ahí se determinan el mejor valor de FBC y el mejor valor de FEB1, no importa de cuál maniobra provenga, y se selecciona aquella maniobra con mayor suma de FEB1 y FBC para mandar el informe y a partir de esos datos interpretar e informar. Para la prueba de respuesta broncodilatador hay una serie de pasos que están resumidos en una tabla en ambos statements, en el 2005 y en el 2019. Esto no ha tenido cambios significativos. El estándar actual es emplear 400 microgramos de salbutamol o algún broncodilatador equivalente. Estos son 4 puffs de salbutamol separados por 30 a 60 segundos y es independiente de la edad. Se puede usar tanto en niños de 3, 4, 7, 10 o en adultos. Y luego de aplicarlo hay que esperar al menos 15 minutos para que el salbutamol haga efecto y luego repetir la espirometría post-broncodilatador y hacer una espirometría nuevamente cumpliendo con el algoritmo que yo les mostré recién, o sea, buscando lograr por lo menos 3 maniobras que sean aceptables con las dos mejores de ellas repetibles. Cuando uno quiere valorar la prueba de respuesta de broncodilatador, ya no se utiliza más el cambio respecto al valor basal, sino que hay que buscar un aumento de 10 puntos porcentuales del teórico entre el pre y el post. Y para eso pueden emplear, bueno, esta es la fórmula vieja, pero para hacer esto último, lo que se recomienda en el último statement, pueden emplear cualquiera de estas 3 fórmulas. Las 3 son diferentes caminos para abordar exactamente lo mismo, que es que el porcentaje del teórico del pre y el porcentaje del teórico del post excedan 10 puntos porcentuales. ¿Cómo ver esto en un informe espirométrico? Es bastante sencillo. Si uno toma un informe espirométrico, van a ver que tienen los datos de capacidad vital y BF1. Algunos fabricantes los muestran en forma vertical, pero básicamente lo mismo, es cuestión de acostumbrarse al tipo de informe que les llega. Esta columna que dice porcentaje de cambio ya no va más, no se usa más. Esto corresponde al viejo statement. Lo que se utiliza ahora es buscar el porcentaje del teórico pre-broncodilatadores y compararlo con el porcentaje del teórico post-broncodilatadores. Acá lo que encontramos es que el porcentaje del teórico de capacidad vital pre-broncodilatadores es de 60 y post-broncodilatadores es de 70, por lo tanto la diferencia es exactamente de 10 puntos porcentuales. Y el criterio es que tiene que exceder 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, no hay diferencia en capacidad vital forzada en porcentaje del teórico. Pero sí la hay en BF1, salta de 59% a 74%. Por lo tanto, como en alguna de las dos variables se encuentra esta diferencia mayor a 10 puntos porcentuales, quiere decir que esta prueba es positiva a broncodilatadores o tiene respuesta positiva a broncodilatadores. Después está el tema de la graduación de calidad, que hay una tabla con una serie de criterios que los aplica automáticamente el software del equipo. Esto no hace falta que ustedes lo sepan de memoria, pero en realidad tengan en cuenta que estos criterios no quieren decir necesariamente que el estudio sea aceptable y que no requiera revisión. Son criterios que han sido desarrollados más que nada para decidir la calidad global de las maniobras y cuán parecidas son entre sí, pero sobre todo para valorar el desempeño del técnico en cómo conduce la prueba espirométrica. Así que intenten evitar guiarse por espirometrías grado A, B o C para decidir que una espirometría es buena. Siempre tengan un juicio crítico, valoren las maniobras una por una de forma manual para decidir si esto funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios de aceptabilidad espirométrica hay algunos criterios que son relativamente fáciles de evaluar para una computadora porque están basados en
fórmulas matemáticas, como por ejemplo el soplido mayor a 15 segundos, el hallazgo de meseta expiratoria, o el pico abrupto, o el comienzo abrupto, o la ausencia de tos en el primer segundo. Pero hay otros criterios de aceptabilidad espirométrica que no pueden ser descritos por ninguna fórmula matemática, como por ejemplo la ausencia de artefactos o la no obstrucción de la boquilla por parte del paciente. Esto requiere la observación prolija por parte del operador o la observación de la morfología de las curvas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta o esta o esta o esta eran todas maniobras que habían sido etiquetadas o catalogadas por el software de un equipo de primera gama como de calidad A. Y sin embargo, ninguno de nosotros, con algunas nociones mínimas de espirometría, se le ocurriría tomar como aceptables estas maniobras. Serían automáticamente descartadas por cualquier neumonólogo conocedor del tema. Bien, pasamos entonces a lo que son los patrones patológicos. Acá pueden ver en la línea punteada verde cuál es el trazado aproximado que debería tener una espirometría en un sujeto normal, sin patología ni restrictiva ni de la vía aérea. Y lo que pueden ver es que los pacientes con patología obstructiva hay un descenso de los flujos, justamente porque los conductos de salida del aire están estrechados, así que al estar estrechados el aire tarda más en pasar a través de ellos, así que hay un descenso global de los flujos y esto se puede ver como una disminución de los flujos instantáneos a cada uno de los volúmenes exhalados en la curva flujo-volumen, como también en una disminución de la pendiente en la curva volumen-tiempo como expresión del flujo, por supuesto. Por supuesto, matemáticamente esto se va a expresar no solo como una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sino también como una disminución de la relación BFUN-FBC. Y en los pacientes con patrón restrictivo, dado que los pacientes con patrón restrictivo lo que tienen es una disminución del volumen de aire exhalado, lo que se va a ver básicamente es una mini espirometría. O sea, son pacientes que soplan una capacidad vital forzada menor a lo que hacen los pacientes normales sin caída de los flujos. De hecho, algunos de estos pacientes logran hiperflujos, logran flujos supranormales como se ven en los pacientes con alteraciones de la elasticidad de la caja torácica o del parénquima pulmonar. Y hay otros pacientes que tienen miniflujos o microflujos como sucede en aquellos que tienen exhalaciones asténicas como los neuromusculares. Entonces, yendo al algoritmo de interpretación, una versión sencilla y rápida de recordar el algoritmo de interpretación es que cuando uno tiene una espirometría basal, uno lo primero que tiene que ir a valorar es si hay o no hay obstrucción, y para eso uno observa la relación FEB1-FBC y comparándola no contra un porcentaje fijo arbitrario, sino contra una variable que se ha empezado a usar y a recomendar fuertemente basado en evidencia bioestadística, que es el límite inferior de la normalidad, que es una variable de dispersión estadística que acompaña el crecimiento y el envejecimiento de los sujetos. Entonces, cuando un sujeto tiene una relación FEB1-FBC que está por debajo de este límite inferior, quiere decir que tiene obstrucción, y si no lo está, quiere decir que no tiene obstrucción. En el caso de que no tenga obstrucción, lo siguiente que hay que ver es si los volúmenes exhalados están disminuidos, y para eso uno mira la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está nuevamente por debajo de su propio límite inferior de la normalidad, esto quiere decir que uno valora por separado el límite inferior de la normalidad de la relación FEB1-FBC y de la capacidad vital forzada. Entonces, si la FBC no está por debajo del límite inferior de normalidad, entonces es espirométricamente normal. Y si está por debajo, hablamos de que hay una disminución del volumen de aire exhalado, así que hay una posible restricción o eventualmente un patrón inespecífico, que es otra manera de llamar a estos trastornos. Ahora, si la relación está disminuida, quiere decir que el volumen de aire que uno exhala en el primer segundo está por debajo de lo que uno esperaría respecto a la capacidad vital para un paciente de esa edad, sexo y talla. Entonces estamos ante un paciente con una probable obstrucción espirométrica,
Y en ese caso, nuevamente, vamos a valorar la capacidad vital. ¿Por qué? Porque pacientes con disminución de la capacidad vital en presencia de obstrucción pueden tener lo que se llama un trastorno mixto. Entonces, si es así, hay que medir volúmenes pulmonares para discriminarlo de un atrapamiento aéreo. Si no, nos quedamos con un patrón obstructivo puro en una espirometría. El paso siguiente, eventualmente, y esto aplica a cualquiera de estos patrones, no es que si solamente aquellos que tienen patrón obstructivo requieren prueba broncodilatadora, es hacer una prueba broncodilatadora, como ya les describí en una diapositiva previa, y una vez realizada la prueba broncodilatadora, ir a la fase post y hacer nuevamente la misma valoración sobre la espirometría post-broncodilatadores. El informe espirométrico se basa siempre en la prueba pre-broncodilatadores, no en la post. Una informa sobre lo que el paciente trajo, no sobre lo que el paciente se lleva del laboratorio. Después, el criterio para diagnosticar EPOC, asma o alguna otra patología que las guías digan que puede ser por broncodilatadores, eso es otra cuestión, pero uno diagnostica cómo es que el paciente llega al laboratorio, que es el modo en que el paciente anda por la calle y vive su patología. Y por último está la valoración de la severidad. La valoración de la severidad ya no se emplea más por porcentaje del teórico. Lo recomendado actualmente es utilizar el Z-score, que es otra manera de valorar también la severidad y que acompaña el crecimiento pondo estatural y el envejecimiento del paciente. Y esto tiene básicamente dos niveles de corte que son en menos 2,5 y en menos 4 desvíos estándar o Z-score, que es lo mismo, y en base a esto se establecen tres niveles: leve, moderado, severo. Estos niveles no corresponden al leve, moderado o severo de la clasificación en porcentaje del teórico. Eran 5 clasificaciones para el Statement ATS-RS 2005 y 4 clasificaciones para las guías GOLD, sino que esto tiene otra magnitud diferente. Por lo tanto, hay que acostumbrarse y ir empleándolo. Algunas guías ya lo están empezando a aplicar. Bien, entonces, ¿qué diagnosticamos con la espirometría? La respuesta es nada. ¿Por qué? Por todo lo que expuse en una de las primeras diapositivas, creo que era la segunda o la tercera. Uno no valora intercambio gaseoso y uno puede tener una hermosa neumonía o una florida tuberculosis con una espirometría normal. Entonces, uno no descarta patología respiratoria, ni tampoco puede descartar patología obstructiva, ni puede confirmar 100% patología obstructiva. Hay algunos trastornos que pueden simular patología obstructiva o patología restrictiva. Respecto a los valores de corte, como en toda variable biológica, los valores de corte tienen un valor normal, que es el que uno se acostumbra a manejar, y un rango superior y un rango inferior, un límite superior y un límite inferior de la normalidad, y uno espera que toda población sana tenga valores de la variable funcional que sea, que se comporten dentro de un cierto rango de normalidad. Ahora bien, si a mí me llega a la consulta un paciente con un valor espirométrico X que está cerca del límite inferior a la normalidad, por un lado podría ser alguien que constitucionalmente siempre se ha manejado dentro de estos valores, pero también puede ser alguien que está a punto de estar enfermo o a punto de manifestar espirométricamente su patología respiratoria. Entonces es importante contar con estudios previos y comparar el estudio actual con estudios previos, porque no es lo mismo tener un paciente que es constitucionalmente se encuentra con valores espirométricos cercanos al límite inferior a la normalidad respecto a otro paciente que viene atravesando esa normalidad y va camino a desarrollar patologías desde el punto de vista espirométrico. Por eso es que es importante hacer estudios funcionales muy precozmente en la evolución de cualquier enfermedad que pueda deteriorar la espirometría a lo largo del tiempo. La otra cosa para la cual es muy útil la espirometría es para el monitoreo de no solo de la evolución de una enfermedad, sino también de la respuesta al tratamiento. Y acá les traigo un ejemplo de un paciente que se ha hecho
múltiples espirometrías a lo largo de un puñado de años. Este era un paciente con diagnóstico de asma que venía medicado con un corticoide inhalado a demanda. Y acá pueden ver en rojo las pruebas prebroncodilatadores y en verde las pruebas postbroncodilatadores o los valores postbroncodilatadores a lo largo del tiempo. Fíjense cómo tenía un valor con corticoides inhalados, entonces se le suspenden los corticoides inhalados y se lo invita a hacer una nueva espirometría alrededor de 2 meses después. Claro, sus valores espirométricos empeoraron, su F1 disminuyó, así que se reinstauró nuevamente un corticoide combinado con un broncodilatador beta agonista de larga duración, y con esto los valores espirométricos mejoraron, así que se intentó disminuir la dosis con un deterioro nuevamente del volumen expiratorio forzado y de la capacidad vital y un aumento de la brecha entre pre y postbroncodilatadores, que quiere decir que hay inflamación presente. Así que se volvió a la dosis que se había empleado inicialmente y con esto se esperó un tiempo más y se hizo otra espirometría de control y el paciente fue incluso mejorando. Es excusa para no hacer espirometría que el paciente sea muy añoso o tenga patología muy severa? No, esto está estudiado y en pacientes por arriba de 90 años logran hacer mejores espirometrías incluso que niños o adolescentes, y pacientes con patología muy severa, especialmente pacientes con patología obstructiva, logran hacer excelentes espirometrías en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Así que no es esto excusa para manejar a los pacientes empíricamente. Así que temas que nos quedan sin abordar en esta charla, que es solamente como para darles un pantallazo general, están la bioseguridad, el análisis criterio por criterio de la aceptabilidad espirométrica, la bioestadística detrás de todos los criterios y detrás del informe espirométrico, los valores normales que están muy vinculados a la bioestadística, la patología de vía aérea superior y si es posible evaluarla y seguirla con espirometría, cuál debe ser el formato que tenemos que emplear en los informes y cómo se debería gestionar un servicio que se va a dedicar a hacer espirometría. Así que bueno, los dejo con esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera, de manera tal que no es necesario hacer una gran inversión para poder obtener el volumen de aire exhalado por un paciente. Simplemente con poder aplicar esta fórmula y capturarla dentro de una esfera, uno puede obtener excelentes mediciones espirométricas. Muchas gracias y nos veremos en las actividades de la especialidad.